Arrastra los pies sobre el asfalto, como si fuera demasiado peso sobre el que cargar. Pero no es su corporeidad lo que pesa, es su mente, sus pensamientos. Tal vez sus pensamientos lo sobrepasan, o tal vez es su realidad, y sobre ello solo lo puedo imaginar. Lo observo. Es un adulto mayor. La tez de su piel está ligeramente quemada por la exposición al sol y la lluvia. Las arrugas alrededor de sus ojos reflejan su experiencia. Lo que sus ojos han visto a lo largo de su vida parece ser demasiado. Su iris refleja el vacío. Esos orbes de rasgados observan el asfalto en la tenue luz dada por un farol en la fría noche capitalina. Este hombre tiene los pómulos caídos y una mirada triste. Sobre ello me pregunto, ¿qué motiva su vida? Es un habitante de la calle. En el barrio es común ver gente como él, y sobre ello medito nuevamente. ¿Por qué me intriga? Sigo caminando. Mi distancia sobre él es prudencial porque no quiero parecer impertinente. Llano Grande es un barrio de la ciudad de Bogotá, en ocasiones difícil de encontrar en Google Maps. Está ubicado en la localidad de Techotiba o, como dicen muchos, la mal llamada Kennedy. Es un barrio pequeño, es fácil de contar sus cuadras, y si usted quiere un punto de referencia, le podemos decir que pregunte por la pared de Abastos. Limita al norte con el barrio María Paz y el Saucedal, al sur con el barrio Pinar del Río 2, al occidente con el barrio Llanito y Pinar del Río 1 y al oriente con la central de Abastos de Bogotá, Corabastos. Esto sin olvidar que es vecinito del humedal Chucualavaca, y si usted quiere saber más, lo invitamos a conocerlo desde diferentes voces, en especial las voces de quienes lo habitan y lo construyen. En este territorio, pues básicamente yo a Kennedy lo conozco desde muy niño. Mi tía, ellos tuvieron una casita ahí en Supermanzana 16 en Periodistas. Entonces, digamos, con Kennedy conozco desde muy pequeñito, yo creo que desde que nací. Pero realmente cuando nos vinimos a vivir fue en el año 1977, el 31 de agosto de 1977, nosotros llegamos al barrio Britali. Llegamos y desde esa época he estado, digamos, en este territorio pues desde niño, después de joven, trabajando ya en la parte cultural, comunitaria, movimiento estudiantil. Pues digamos, contar de la historia de Kennedy es bastante largo, pero digamos, contándolo así de manera de síntesis, podríamos decir que al igual que los periodos históricos que hay oficialmente, Kennedy podría encuadrarse dentro de esos periodos históricos. Por decir, nosotros tenemos un periodo prehispánico, que es de la presencia de culturas ancestrales de los muiscas específicamente aquí en el territorio. Entonces, en esa primera historia encontramos que el resguardo que existía en este sector, o el cacicazgo que existía, era el cacicazgo de Techotiba. El cacicazgo de Techotiba, la primera mención en documentos oficiales está de 1577, cuando ordenan el Andrés Venero de Leiva, ordena el traslado del pueblo de Techo para que se agregue al pueblo de Ontibón. Esto se hacía en estas épocas porque, digamos, a diferencia de los europeos, los muiscas se organizaban en poblados como esparcidos, no eran, digamos, compactos como los pueblos occidentales, sino eran muy esparcidos. Esto dificultaba la doctrina católica y eso generó que desde la misma corona española se planteara hacer los pueblos de indios. Entonces estos pueblos de indios básicamente era la misma estructura de un pueblo normal estilo español, donde se ubicaba la iglesia, una plazoleta principal y unas cuadras alrededor donde se ubicaban los bohíos de los indios y pues que asistían a la evangelización.
Eso no se cumplió en 1577, se cumplió hasta 1607, cuando Juan de Borja hizo una presencia aquí en el territorio. Hicieron un acta con Diego Techotiba, que fue el último capitán que existió. A él le preguntaron cuáles eran los linderos. Él dijo que prácticamente pues, los linderos eran los que se conocían en esa época, el río Fucha, que todo permanecía anegado en agua, salvo un cerrillo que era donde estaba la hacienda de García Zorro, que era el hijo del primer encomendero. No era el primer encomendero Gonzalo García Zorro, sino era ya el hijo. Y ese cerrillo era lo único seco, que de resto todo vivía pantanoso. Se dice que otra de los argumentos para trasladar a los indígenas de Techo era porque Fermín Vázquez, que era el cura doctrinero, dio quejas a la Real Audiencia de que los indios de Techo no iban a la evangelización todos los domingos. Entonces cuando les preguntaban a ellos que por qué no iban todos los domingos a la evangelización, ellos decían que porque la mayoría del tiempo pues ellos, el terreno pertenecía, estaba permanentemente inundado. Pero ya hacia los 70, digamos, se mantiene todo ese proceso de desplazamiento masivo hacia la ciudad sigue creciendo. Ya en 1973 la ciudad creo que alcanzaba 2.500.000 habitantes, o sea, iba creciendo exponencialmente, un porcentaje muy grande de gente estaba llegando a la ciudad. Eso generó, por ejemplo, que en la zona centro de Bogotá y la zona suroriental pues estuviera llena de muchos inquilinatos. Entonces pues eso generó mucha presión para que empezara a buscarse zonas de urbanización, pero algo que es importante, que es significativo para la localidad después de la Alianza para el Progreso en su proceso de urbanización, es la llegada de Corabastos. En 20 de julio de 1972 es inaugurada la Corporación de Abastos, más de 23 bodegas de distribución de alimentos. Eso generó pues un cambio, digamos, fundamental, porque la gente que vivía antiguo, o sea, la gente que trabajaba en la Plaza España, que es la gente que van a trasladar a Corabastos, pues ya vio con mayor, miró como una necesidad de venirse a vivir cerca a su lugar de trabajo. La zona que es en eso estaban los chulavitas. Por la violencia nos tocó venirnos y venimos a dar a la sabana. Siempre trabajándole por ahí a otras personas y todo, nunca tuvimos nada. Después de que mi papá y mi mamá murió, mi mamá más que todo murió, ya nos tocó venir acá a Bogotá a trabajar de empleadas de servicio. Cuando este barrio, tenía mis hijos pequeños, puros pequeños, así como están en esta foto. Esta foto, todavía estábamos allá en Kennedy, pero entonces que el papá de ellos me daba muy mala vida. Ahora, esta foto sí la tomamos aquí en la panadería, que es la casa, una época que fuimos que él no me dejó nada, me echó a la calle con ellos. Y ya se murió también. Esta foto de ella la tomaron acá en este parque, cuando había un arbolito que el papá de ellos sembró. Se la tomó ahí, la tomaron a ella. Ya ella tiene 47 años, sí. Sí, porque cuando yo llegué acá, yo tenía 22 años y a los 23 tuve a mi hija. Tiene 48 años, que cumple en diciembre. Y mi hija cumple 47, que es en octubre. Sí, entonces cuando... Sí, hace mucho tiempo. Acá había pilas,
pila de agua, nos tocaba comprar cocinón. Sufrimos mucho. Yo estaba viviendo ahí en esa panadería, pero eso era un barrial completo, pura invasión. No había agua, pero en pilas. Y cuando no conseguíamos agua acá, nos tocaba ir a Patio Bonito, allá donde fue la inundación. Cuando se inundó Patio Bonito, llegó hasta el depósito San Martín y casi llega a Corabastos. Llegó allá por María Paz. Eso hace que nosotros vivimos acá. En un principio, el señor que era de la Junta vendió un pedazo a Corabastos y entonces Llano Grande le ganó el pleito a Corabastos y le tuvieron que ser para la calle ancha, la calle ancha. Y yo estaba trabajando ahí hasta hace 4 meses y por la pandemia me sacaron. Vea, con el carrito trabajaba vendiendo tintico y esto. Y ahora lo tengo ahí para poner unos termitos a ver si vendo aunque sea algo, pero no vendo nada. De empleada de servicio por días y estuve trabajando en los baños y trabajé 5 años y en una cafetería también. Y luego me puse a trabajar así vendiendo tinto y Corabastos y yo estaba pagando. Yo estaba pagando porque nos dejaran trabajar y entonces llegó la pandemia y nos sacaron. Bueno, yo llegué en el 2002 acá, más o menos un 2 de abril del 2002 llegamos acá, se negoció la casita y nos vinimos como en esa misma semana que esto estaba desocupado, abandonado, vuelto nada. Esto acá no era nada. Este barrio aquí donde estamos, esto prácticamente no valía un peso una casa. Aquí daban casas a 12, 15 millones de pesos, una casa de 2, 3 pisos. No valía, y no había quien la comprara porque esto era lleno de viciosos, de vendedores, expendedores, bueno, de todo como lo quiera llamar. Entonces se fue gestionando a través del tiempo con la policía, con la alcaldía, le metimos diferentes estamentos del Estado y se fue, no digamos que mejorando del todo, fue tratando de mejorar, ¿no? Paulatinamente, porque pues era muy complicado, porque esto estaba muy lleno de gente de la calle, gente que no prácticamente se sentían dueños del sector. Entonces ya en el 2006 comenzamos me metieron a mí el cuento de la Junta desde el 2004. En el 2006 comencé a buscar papeles, y encontré los planos del barrio y fuimos buscando el acomodo a ver cómo le metíamos muela para recuperar esto. Me di cuenta que eso era invasión de espacio público por parte de Corabastos y sí, esto era una vía de 14 metros y se han robado más de 8 metros, donde eran las bodegas de plátano, manzanas, huevos, salsamentarias, toda esta vaina aquí al frente. Bueno, entonces optamos por meter primero carta formal, luego derecho de petición, luego tutela y no funcionó, entonces yo metí acción popular, que yo tengo los papeles de todo eso, soy el accionante. Ya en el 2006, 2007 más o menos, salimos favorecidos con la demanda, pero nada que ver todavía con tumbar ni nada, duró hasta el 2010 para comenzar a tumbar desde allá y fueron tumbando paulatinamente hasta que tumbaron todo. Eso quedó a lo último bien feo que era y esto quedó lleno de todos los escombros que eran de las bodegas pequeñas de pequeños comerciantes acá por este lado. Hasta que ya se le fue metiendo mano con la alcaldía, con los gentes que ayudan a pavimentar, a sacar los barrios adelante. Hicimos un proceso como de 4 años para poder conseguir ganarnos la licitación de esto, nos lo priorizaron. Y ya en el 2012 nos aprobaron, eso está bajo convenio 1292 del 2012, la pavimentación y alcantarillado, eso se demoró un resto de tiempo. Se volvió a restablecer el convenio 1292 entre la Unidad de Mantenimiento Vial y la Alcaldía Local de Kennedy respecto a malla vial. Bienvenido a Noticias Cabal Imagen, alcalde local, bienvenido. ¿Y cómo es el trabajo que se está haciendo para rehabilitar nuevamente estas vías con este convenio? Muy buenos días, se da reanudación a la gestión directa de los recursos que se está haciendo por parte del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy a través de la Unidad de Mantenimiento Vial
Y este es Después ya, como en el 2013, 2014 aproximadamente, comenzaron ya a mover fichas, seguimos viendo fichas con diferentes estamentos hasta que al fin nos aprobaron la pavimentada y alcantarillado, pero nos encontramos con la otra sorpresa que nos hicieron mal el alcantarillado, se quedó saliendo agua por todas partes por cuenta de Corabastos, otro problema más que se nos vino encima, nos tocó volver y apretarlo para que quitaran esos vertimientos de agua porque tenían las aguas negras, nos las tenían conectadas al barrio. Esto sufrió hasta inundaciones en el 82, 83 creo, antes de yo venir, una inundación que eso corría al lago, fue cuando se inundó Patio Bonito, todo eso por cuenta de las bodegas de Corabastos que tenían un pozo séptico escasamente con 2 motobombas y se dañaron y quedaron obsoletas y eso se explotó toda esta vaina. Las bodegas eran todo esto, ¿cómo se llama? Tanques de almacenamiento de agua negra. Claro, estaba más acá la mitad de la vía, no es que no eran sino 5 metros con 70, nos habían dejado. El resto se lo habían robado, lo tenían allá, supuestamente la alcaldía mayor de Bogotá les había regalado un espacio que no era de nadie, que los espacios públicos no son de ninguno. Es un dueño usted, la señora, el señor, el que pase por ahí o viva en Bogotá hace parte de ese espacio público, para uso, más no para beneficio. Entonces les tocó devolverlo con el dolor del alma. Y les habíamos metido incluso pleito para que nos dieran indemnización por daños y perjuicios, y también lo coronamos, sino que el abogado nos torció y negoció con Corabastos y nos torció la cazuela. Entrar a Bastos era pasar la calle porque no era más, sino pasar la calle porque era muy fácil entrar a Bastos. Después fue que empezaron ya a construir la pared, a acercar Corabastos. En ese momento pues uno no sabía las dimensiones de qué significaba que la pared estuviera ahí. Esa calle, la que colinda con Corabastos, que viene a ser la carrera 82, esa calle se conocía como la calle muerta o la calle de la muerte, porque era una calle que estaba sin pavimentar, una calle llena de basuras. Donde ahorita está la puerta 7, ese pedazo era un muladar de basura impresionante, o sea, la cajonera de puerta 6 se queda en pañales con lo que nos tocaba vivir en ese pedazo. Entonces uno ese paso siempre lo omitía, uno prefería entrar por donde queda ahorita el CAMI, por esa entrada principal al parque, o entrar por otros lados, y no por esa, siempre ya después de cierta hora menos, o sea, ya 1 o 2 de la tarde, por ahí no pasaba. Resulta que en ese sector quedó una puerta peatonal, que era por donde nosotros entrábamos. Mi mamá, mi papá, mis tías, incluso yo, trabajamos muchos años en Abastos. Mi papá y mi mamá siguen trabajando. Bueno, mi mamá sigue trabajando, pero pues obviamente ahorita por la pandemia no. Mi papá pues murió ya hace 5 años. Era un paso obligado, ¿sí? Pero ya después de cierta hora uno ya por allá no iba. Ya por ahí se quedaban por ahí los jugadores, los que tomaban mucho trago, pero realmente era muy reservado el que se quedara por ese sector porque era un sector peligroso. Se monta una demanda porque resulta que Corabastos tiene invadidos 6 metros de llano grande de esa vía de la carrera 82. En ese trabajo estuvo don Horacio Guzmán, en ese momento el presidente, junto con otros habitantes que metieron mucho la ficha para que esa demanda tuviera éxito. Se ganan la demanda, recuperan el espacio y bueno, ya la lucha después fue la pavimentación. Estos barrios cuando surgen primero pues la situación de Abastos, la cercanía a Abastos fue fundamental. Entonces a partir de ahí pues esta zona empieza a tener un ritmo especial de comercio, de un comercio muy popular. Porque, por ejemplo, en la zona de Patio Bonito, de ahí para Llano Grande, ahí había una puerta donde uno entraba a Abastos
y era una zona totalmente comercial. Hoy ya está totalmente abandonada, pero esa zona que hoy conocemos, que está totalmente abandonada, antes era un comercio muy fuerte, habían famas, habían negocios, inclusive había una entradita ahí cerca al parque donde ustedes están trabajando, había una entradita que tenía una, como esas para subir a los buses, sí, uno pasaba ahí el pasador ese y entraba a Bastos, ¿sí? Pero eran unas condiciones muy difíciles. Yo recuerdo que mi papá trabajaba en Abastos, entonces yo venía de Britalia, iba por la Camino Osorio, que es la avenida Ciudad de Cali, y pues vi crecer el barrio. Sí, por ejemplo, los primeros negocios, hay que decirlo con tristeza, eran las chicherías, eran las ventas de cerveza, ahí por donde les digo que era la puerta de atrás, la antigua puerta 7 diríamos, pues era un lugar bastante deprimente esa parte, ¿no? Porque básicamente pues la gente que vendía en Abastos entraban a las 4 de la mañana, salían a las 10, 11, pero salían pues ahí a esos bebederos. Eso, digamos, fue el antecedente de cómo se fue comercializando esa zona para finalmente llegar a la situación actual, ¿no? De que prácticamente es una zona de prostitución, zona de indigencia, donde hay unas familias que llevan mucho tiempo, que lograron construir sus lotes, construir sus barrios, pero que pues por la situación de la cercanía a Corabastos siempre han tenido pues situaciones muy complejas de seguridad, situaciones de mucha desigualdad social. Ahí en ese sector creo que es uno de los sectores de la ciudad donde se ve las diferencias fuertes, mientras ve uno gente en camionetas grandes comprando grandes mercados, ve uno también gente escarbando entre la basura, entre los desperdicios, buscando a ver qué logran salvar para comer. Me di el gusto de conocer el humedal de la Vaca. O sea, yo llegué en el año 77 y pues tuve todo ese placer de ver ese humedal, las garzas, la época que las aves pasaban ahí por en torno el humedal. Un hecho significativo en Llano Grande, en la historia, es que ahí en una panadería de Llano Grande se firmó el acta de erradicación del basurero de Gibraltar. O sea, ahí en la Virgen, en el 4 de marzo del 1988 hicimos un paro, bloqueamos ahí en el sector de la Virgen, bloqueamos en Britalia, y llegó el gerente de la EDIS y con él se logró un acuerdo de que se erradicaba el basurero de Gibraltar, que era un foco de contaminación grande. Entonces en Llano Grande fue donde se firmó ahí en una panadería, en una hojita de cuaderno. Ojalá pudiera conseguirles el acta porque pues es muy curioso, ¿no? Un acta de los vecinos con la administración hecha en una hoja de cuaderno, pero con la firma. Y pues yo digo que Saucedal, al igual que Britalia, al igual que Patio Bonito, los vecinos no solamente construyeron sus casas, sino también construyeron su barrio. El desplazamiento por la violencia y la llegada de Corabastos, entre otros factores, sin duda trajo a la localidad y a la UPZ diferentes dinámicas sociales, un comercio expandido y en crecimiento, desigualdad y problemas de infraestructura, inseguridad, consumo, entre muchas otras problemáticas con las que conviven los habitantes del barrio Llano Grande. Pero todo esto puede también convertirse en el motivo principal para resignificar la identidad del territorio, aunque parezca un panorama poco estimulante. Hoy es 8 de octubre del 2056. He pasado 12 años en un profundo sueño y al despertar todo era una pesadilla. Al salir del hospital, la ciudad estaba destrozada, como si un huracán hubiese llevado todo a su paso. Antes de quedar en este sueño, ya se hablaba de una gran crisis por la contaminación. Los recursos hídricos escaseaban y la comida ni hablar. Nos estábamos encerrando entre cárceles de cemento, plástico y metales. Se buscaba la manera de habitar otros planetas, pero no sé qué pasó. Estaba internado en el hospital de Kennedy.
Caminé hacia el sur, atravesando los barrios sin encontrar presencia de vida, hasta llegar a la avenida Algoberto Mejía, donde encontré mi primera sorpresa. Veía algunos seres que se movían muy rápido, pero sin distinguirse, puesto que su reflejo cegaba mi vista. Me causó curiosidad y traté de seguir su rastro. Fue imposible. Se escondían en las alcantarillas. Es importante comprender que los territorios no solo se construyen por sus límites geográficos, sino también por las diferentes culturas, las diferentes poblaciones que van forjando una lógica y pues van interiorizando poco a poco los diferentes conocimientos que se van construyendo a lo largo de estos. En los casos barriales, en los casos del barrio, es importante tener en cuenta que no solo se construye a partir de las entidades políticas y gubernamentales, que vendrían siendo los salones comunales, las juntas de acción, sino también a partir de los diferentes líderes que van construyendo y van generando gestiones públicas y políticas de resistencia y diferentes ámbitos. Entonces acá no solo se construye solo desde esas lógicas políticas, desde esos entornos políticos, sino también desde esas independencias y esos líderes comunales que van construyendo no solo educación, sino también cultura, también arte. Entonces, si el territorio se compone de lo económico, lo político, lo social y lo cultural, esto no se aparta de la memoria y del afecto y mucho menos de las artes. La tradición oral y los relatos de quienes lo habitan son los que construyen la historia. Bueno, sí, pues quizás mi experiencia es un poco más diferente. No puedo decir que estoy contento con el barrio, no voy a decir eso. La calle, sí, en la calle se pueden encontrar muchos. Tuve la oportunidad de tener compañeros que se perdieron en la calle, pero estar como en la familia, estar en todo ese rollo hizo que fuera la persona que soy ahora. También tenemos que darle muchas gracias, digamos, al barrio, aunque la zona a veces es peligrosa. Tenemos, por ejemplo, una zona como Corabastos, tenemos la comida cercana, tenemos vías cercanas. Sí, hay muchas cosas malas, no se puede decir que no, la delincuencia, pero también hay que darle gracias a todo el barrio, porque pues, nos ha ayudado y ha fomentado muchas personas que son simbólicas acá en el barrio y que también cada día son mejores y que intentan, no sé, sacar empresas, sacar una panadería, sacar una peluquería, ¿sí? No, porque muchos, sí, como dicen por ahí, pueden estar ligados a irse por el mal. Acá he construido, prácticamente en este barrio he construido todo lo que soy y lo que tengo, ¿sí? Y no, pues, no me puedo quejar de mi barrio porque gracias a él tengo mi casa, tengo mi negocio, tengo dos salones de belleza y no, muy contento en este barrio. Me siento bien, no puedo hablar mal de mi barrio porque, o sea, no puedo decir estuve viviendo en tal barrio porque no, solamente y yo creo que de acá me iré para fuera de Bogotá. Menos mal que soy una de esas mujeres a quien no le importa si la ven o no la ven pasar. Quiero dejar bien en claro que si pasé por aquella esquina es porque mi maldita gana siempre está antes que la bendita gana de otro. Y además se suponía que no tendría que esconderme a nadie, puesto que mis deudas solo han sido y pertenecen a mi Dios, quien siempre se había encargado de otorgar el seguro del mañana día a día. Y su luz infinita me llegaba a chorros desde ese más allá, a donde le rezo a solas, sentada, inclinada o arrodillada, luego del último servicio de la madrugada. Bueno, la literatura en los contextos sociales como que puede responder a dos grandes inquietudes sociales. La primera es en cuanto a la memoria y la segunda en cuanto a la identidad. La literatura recoge toda una herencia cultural que acontece en un barrio, que acontece en un sector, que acontece en una ciudad,
que acontece en un país, y al recogerla pues luego esto se va a convertir en una riqueza cultural y de igual manera luego va a dar una identidad a estos territorios. Entonces trabajar la literatura en los contextos es de gran importancia, porque primero no va a permitir que se pierdan historias tan importantes dentro de los barrios, no solamente dentro de los barrios populares, porque pareciera que se estigmatiza que la literatura es para hacer memoria solamente en los barrios populares. No, también se puede hacer literatura dentro de los barrios donde al parecer no pasa nada. Allí también estos barrios también manejan sus dinámicas propias, que aunque son muy silenciosas, también detrás del silencio se está diciendo mucho. Y igualmente, como decía, da identidad. Entonces remarca una identidad cultural que luego cobija a una ciudad, cobija a todo un país, a toda una región. De ahí la importancia de impulsar estos proyectos, de ahí la importancia de que se hable en los barrios, de ahí que un proyecto como el que ustedes realizan recoge muchas experiencias y luego va a permitir que se resignifique eso y se resignifique de otra manera. Por ejemplo, recoger relatos de violencia, no solamente quedarse en el relato de violencia, sino luego resignificarlo dentro del mismo contexto, para hablar de otras narrativas, para hablar de otras cosas que pasan en el barrio, no solamente anclado al hecho violento, sino a lo que se mueve alrededor. Ahorita en este momento, por ejemplo, me parece excelente lo del comedor, porque no mucha gente tiene acceso a una comida diaria, desafortunadamente, sobre todo para los niños que están en edad escolar. Eso les favoreció bastante, porque antes de irse para su escuela, antes de esta pandemia, iban y almorzaban y para su colegio, ¿no? Me parece súper importante. Ahorita con la ayuda de Derli, la construcción y mejoramiento del parque, que es la huerta también. Súper, porque acá la verdad se la pasaban muchos habitantes de calle acostados ahí, haciendo pues lo que no se debe hacer. Entonces me parece súper importante todo eso. Todos los proyectos que ha hecho, junto con lo de los murales, excelente que vengan todas esas demostraciones culturales, me parece súper importante. Lóbrega y esbelta noche de estrellas. Fijas tu mirada en el cielo desde lo alto, acobijas como una madre la parte fría de esos barrios abandonados, donde la burguesía mira con desprecio. El trabajador honrado anhela su regreso. Niños indefensos buscan un sueldo a la vuelta de la esquina o a la vuelta del asbesto. Yo considero que la literatura parte de un ejercicio base que es el arte, y al ser arte, una de las 6 artes mayores, produce un ejercicio de emociones, un ejercicio que viene de las interioridades. Creo que cuando uno se afilia a la literatura, por ejemplo, desde la lectura, desde la escritura, pues está permeado por un contexto, está permeado por un entorno, está permeado por unas personas que se vinculan con uno pues en el transcurso del existir. Y pues particularmente yo vengo de barrio popular, hago ejercicio de escritura creativa, pero digamos que desde pequeño me conquistó la lectura. Y nací en un barrio, crecí en un barrio de la localidad Octava de Kennedy, que me propició muchos elementos precisamente frente a lo que ustedes manifiestan sobre los afectos. Creo que el barrio en el que crecí, las calles destapadas, el espesor, el entorno a veces adverso, produjeron también en mí una serie de cosas que me forjaron el carácter, que me propiciaron procesos de sensibilidad diferentes.
que después se vieron consumados a la hora pues, de construir los artefactos estéticos en el género del cuento específicamente. Yo creo que el barrio, el territorio, el suelo que pisé de adolescente en mi primera juventud, permeó muchísimo de lo que yo después produje a nivel de literatura. Rémora del asfalto, incrustada el hambre, risgue, risgue, rasga el sueño. La noche se sumerge, recorta el pavimento, cara de humo, respira, hueso de frío, se tiende, ojo embutido, ausente. Mendigantes de la ruta perdida, espera del cenizo, incendio de la cruz, chirrete, bicha, vuela, risa, rabia, miedo. Los clavos saltan, punzan la caída, la herida acaricia el puñal, los dedos circundan el orificio de la bala. Yo siempre he dicho que una obra literaria y un escritor se deben al tiempo histórico que les ha tocado vivir. Creo que la obra literaria es una radiografía del tiempo histórico que le tocó vivir al autor. Eso de alguna manera está presente y se percibe en la escritura. Creo que la literatura también sirve como un ejercicio de construcción de la memoria, definitivamente. Una obra literaria incluso produce elementos que la misma historia oficial o el mismo discurso de la historia oficial no manifiesta, no genera. Creo que la literatura, como decía León Tolstoy, ofrece otras formas de contar la verdad desde la ficción misma. La gente piensa a veces que la ficción es solamente para producir entretenimientos, que la ficción a veces es un ejercicio de la imaginación solamente, y resulta que mucho de lo que uno construye pues tiene un cimiento en la realidad, muchísimo. La literatura tiene un híbrido y un matrimonio que no se puede desligar, que es el matrimonio de ficción y realidad. Creo que una obra da testimonio absolutamente de un tiempo histórico. Creo que en 50 años, en 60 años, no sé, algunos de los cuentos que uno haya tenido la oportunidad de escribir hoy van a ser obviamente una toma de temperatura del tiempo que le tocó vivir a uno. Digamos que esa triada que manifiestan de literatura y de historia y incluso de territorio, de realidad, pues está presente siempre en los constructos. Cuando a Llano Grande llegué, chiquita estaba yo, y entre juegos, jugarretas, dancé. Las calles fueron testigos de raspones, de risas y de pataletas. Otro ratico, mamá, con el coro sin parar de los amigos para jugar más. Vea que ya vamos a terminar. Una partida de Jermis que parecía una batalla campal. Corríamos en toda la cuadra, con la tablita más ancha para cubrirnos de los ponchados. Segundo llamado y volvíamos a gritar. Un ratico no más que no nos gritaban. Vea ya la hora que es. Para adentro pues. Y creo que, como decía Laura Restrepo, cuando una realidad elaborada se transforma, se vuelve literatura.